Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día, un hermoso día que Dios nos ha regalado. Queremos predicar un poco de las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Nos dice así como escrito está: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Podemos ver que en este capítulo que hemos leído nos habla sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el don de palabra de ciencia. Gloria al Señor, un don muy hermoso. Vamos a ver sus funciones, cómo funciona el don de palabra de ciencia. Podemos ver que en esto que hemos leído, en este capítulo, dice que hay diversidad de dones, pero son manifestados por alguien. Es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere, en particular. Gloria al Señor. Él reparte los dones a la iglesia del Señor. Bendito es el Señor Jesucristo. Y lo que me gusta mucho es que dice que son para provecho. Los dones son para edificar la iglesia. Provecho, o sea, para beneficio mío o para beneficio de otra persona. O sea que son importantes los dones en la iglesia del Señor. A través de los dones, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia de Cristo. No podemos ignorar los dones del Espíritu Santo. Hay que anhelarlos. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que procuremos los dones aún mejores. Hay que anhelar el don de fe. Los dones mejores, uno de los mejores es el don de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los creyentes tenemos fe, pero hay un don de fe. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema del don de palabra de ciencia. Bendito es el Señor Jesucristo. Sabemos que los dones son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo deposita dones en cada hermano en la iglesia. Y cuando Él deposita los dones para que se manifiesten en una persona, se necesita que sea el Espíritu Santo haciéndolos que se manifiesten. O sea que si Dios deposita un don en tu vida, no es que tú dominas ese don. No. El don se va a manifestar cuando el Espíritu Santo quiera que se manifieste. Gloria al Señor. No es cuando yo diga ni cuando usted diga, sino cuando el Espíritu Santo quiera manifestar ese don. Alabado sea el Señor. Por eso es que cuando Dios deposita dones en tu vida y en mi vida, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Porque si ya tenemos dones de parte del Espíritu Santo, dones espirituales en nuestra vida, y descuidamos nuestra relación con Dios, y se apaga el fuego en nosotros, los dones no se van a poder manifestar.
El Espíritu Santo no va a querer manifestarlos. Aleluya, porque es necesario estar llenos del Espíritu Santo, porque es Él el que los hace manifestarse. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y los dones son del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea que no vas a distinguir ni percibir la manifestación de los dones, aunque estén depositados en ti. Por eso es que el diablo ha agarrado ventaja en muchos creyentes, porque tal vez tú tienes el don de diversos géneros de lengua. Dios te lo dio. Y en ciertas ocasiones se manifestó en oraciones. Y tú hablaste en don de diversos géneros de lenguas. Santo, aleluya. Y eso es maravilloso. Eso es poderoso. Pero por tu descuido espiritual, ya cuando tú oras, no se manifiesta como se manifestó en un tiempo. ¿Por qué? Porque tú has bajado la guardia. Te estás comportando de una forma que a Dios no le gusta. Mira cómo dice ese versículo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí talabasama. No va a percibir, no sabe distinguir, no puede entender con facilidad. Gloria a Cristo Jesús. Los dones son del Espíritu Santo. Por eso es que es importante vivir en santidad y estar llenos, estar revestidos del Espíritu Santo. Así entenderemos fácilmente la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pues no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. Oh, aleluya. No las entiende. Va a pensar que está loco. Por eso es que Dios tal vez no ha depositado dones en ti, porque tú todavía no estás listo. Porque si te los deposita y tal vez tú no entiendes mucho lo espiritual, o te falta mucho que madurar, gloria al Señor, Dios no va a confiar en ti. No va a querer depositar esos dones porque no los vas a valorar. Tú vas a pensar que estás loco. No vas a entender el lenguaje de Dios. Porque sabemos que a través de la palabra habla Dios, pero también a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso están escritos en la Biblia, porque es una forma en la cual utiliza el Espíritu Santo para comunicarse con la iglesia. Tal vez muchos están esperando la voz audible del Espíritu Santo. Y sí, habla el Espíritu Santo con voz audible, pero no todo el tiempo. Es raro y contado. La mayoría de veces habla a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso es que son para provecho. Bendito es el Señor Jesucristo de Nazaret. Pero algo que me llama la atención es el versículo 13. Allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, nos dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira cómo dice el apóstol Pablo, que él enseñaba palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria al Señor. O sea que
Si tú y yo dejamos de ser espirituales, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de estudiar la Biblia, menguamos en la santidad, lógicamente no vamos a entender lo espiritual. Y los dones son espirituales porque son del Espíritu Santo de Dios. Aquí Malaya. Por eso es importante estar llenos del Espíritu Santo y mantenerse. Ser responsables en nuestra vida espiritual. Mantener nuestra vida espiritual activa. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gloria al Señor. Oiga, y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son misterios? Es algo sobre lo natural, que está sobre lo natural. Sarabaquitalaba. O sea que todo esto es natural, pero los misterios están sobre lo natural. Por eso, para entenderlos hay que andar espiritualmente. Gloria al Señor, porque son del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos andar en el Espíritu para poder entender los misterios espirituales de Dios. Y los dones son espirituales. Bendito es el Señor Jesucristo de Nazaret. Como ser el don de palabra de ciencia es revelar algo oculto a los ojos. Escuche bien. El don de palabra de ciencia es revelar algo que está oculto a nuestros ojos. Algo que está sobre esto natural. Algo espiritual. Bendito es el Señor Jesucristo. Digamos en mi caso, cuando el don de palabra de ciencia se manifiesta en mi vida, yo veo imágenes. Veo una pantalla y veo imágenes. Imágenes transparentes. Y a su alrededor están envueltas en fuego. Gloria al Señor. Un resplandor de fuego a su alrededor. Cuando se manifiesta el don de palabra de ciencia. Gloria al Señor. Y Dios nos revela imágenes. Bendito es el Señor. Por eso es que dice que los dones son para provecho. O sea, para mi bienestar o para bienestar de otra persona. Gloria al Señor Jesucristo. El don de palabra de ciencia revela algo presente o algo pasado. Bendito es el Señor. El don de palabra de sabiduría es diferente. Revela el presente y el futuro. Gloria al Señor. Pero el don de palabra de ciencia es el presente y el pasado. Recuerdo en cierta ocasión que yo estaba orando. Yo veía un pato transparente y alrededor el resplandor de fuego. Yo veía cuando este pato se iba y se metía al agua limpia y salía del agua limpia. Después se metió en un lodo. Yo vi un charco, un lodo o un pantano, y el pato se metió, se bañó en el lodo y se salió del lodo. Gloria al Señor. Yo no entendía la revelación con el don de palabra de ciencia que estaba viendo. Y yo le pregunté al Espíritu Santo,
¿qué me quieres decir con esto que me estás mostrando, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me dijo, dile esto a tal hermano. Ya no quiero que sea como el pato, que por días se baña en el agua limpia y por días se baña en el lodo. O sea, él por días se santifica, pero por muchas veces se contamina y ha agarrado esa rutina. Se santifica, se ensucia, se santifica y se ensucia. Gloria al Señor. Ya no quiero que sea así. Y aquí, él está enfermo y necesita una sanidad. Y me dijo el Espíritu Santo, el demonio que atormenta su cuerpo se llama Uruyagua. Que el Señor lo reprenda. Entonces, me dijo, ve a orar por él. Yo fui, hice lo que el Espíritu Santo me ordenó, le di la palabra, el consejo que le mandaba Dios, la exhortación y la edificación, y también la sanidad de su cuerpo. Fue atado el demonio, llamado Uruyagua, encargado de atormentar su cuerpo en enfermedad. Gloria al Señor. Y el varón, para la gloria de Cristo, recibió su milagro. El don de palabra de ciencia es también para mucho provecho en la iglesia del Señor. Y no es cuando uno dice, o sea, Dios revela cuando Él quiere. Y siempre lo hace con un propósito. Bendito es el Señor Jesucristo. Algo que me llama la atención es que también el don de palabra de ciencia nunca se va a salir de la Biblia. Ningún don se va a salir de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y los dones son del Espíritu Santo. Y quien los hace funcionar es el Espíritu Santo. O sea que nunca se va a salir de la palabra. Usted no le crea a alguien que le diga a usted, o sea, si usted ya está casado, y si le dice a alguien, el Señor me está revelando con el don de palabra de ciencia que esa no es tu esposa, divórciate y cásate con otra. Eso no es de Dios. Porque la Biblia dice que con una sola mujer hay que casarse. Y es hasta que la muerte nos separe. Bendito es el Señor Jesús. Si se divorcian, que se queden solos, que no se vuelvan a casar. Entonces no está hablando el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo no se sale de la Escritura, porque Él mismo escribió la Escritura, utilizó a sus santos hombres, aleluya, a los siervos, aleluya, bendito es el Señor. Leamos 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo utilizó a estos santos hombres para hablar la palabra. Y los dones son del Espíritu Santo. Entonces tienen que contrastar. Nunca se van a salir de la palabra los dones del Espíritu Santo. Es como que alguien le diga, así dice el Espíritu Santo. Hay reencarnación, mentira del diablo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Una sola vez. Puse los dos dedos así, pero es una sola vez. Gloria al Señor. Y después de esto el juicio. Abaquita lava. Hebreos 9:27. Está establecido que una vez mueran. Aleluya. Y después de esto el juicio.
Así que el Espíritu Santo nunca se va a salir de la Escritura. Todo lo que revele va a ir alineado a la palabra. Porque la profecía, la palabra profética más segura, en la cual tenemos que estar atentos a escuchar, aleluya, es la palabra de Dios. Y los dones se alinean a ella. Aleluya, bendito es el Señor. Tampoco hay muchos que valoran la Escritura y menosprecian los dones. Atacan los dones del Espíritu Santo. Cuentas a Dios le van a dar. Aleluya. Porque van ligados. Van ligados los dones del Espíritu Santo. Dice que edifican la iglesia del Señor. Son para edificación de la iglesia del Señor. Y son del precioso Espíritu Santo. Aleluya. Son del Espíritu Santo. El mismo que inspiró, el mismo que ordenó que se escribiese la Escritura, el mismo Espíritu Santo, aleluya. Él hace manifestar los dones también. Bendito es el Señor Jesús. El don de palabra de ciencia es muy importante. Hoy en día en las iglesias se necesita bastante el don de palabra de ciencia. Y no ignorar cómo Dios habla al pueblo del Señor. Recuerdo, bendito es el Señor Jesucristo, la historia de Eliseo y Giesi. Gloria al Señor. Ellos, o sea, Giesi quiso engañar a Eliseo cuando fue en Naamán. Y cuando vino con las cosas que le dio Naamán, las escondió en secreto y se presentó delante de Eliseo. Y viene Eliseo y le pregunta: Giesi, ¿de dónde vienes tú? Tu siervo no ha salido a ninguna parte, le dice Giesi. Y le dice Eliseo: ¿acaso no estaba mi corazón cuando Naamán el sirio salió a tu encuentro? ¿Acaso no estaba viendo yo? Oye, Eliseo lo estaba viendo con el don de palabra de ciencia. Aleluya, bendito es el Señor. Es que los dones se necesitan en la iglesia del Señor. No los ignoremos, hermanos. El don de palabra de ciencia es muy poderoso. Se necesita bastante. Bendito es el Señor Jesús. Hasta para descubrir quiénes son los infiltrados que están a veces encubiertos en las iglesias, que son satanistas, que son brujos, son espiritistas, sacerdotes satánicos que a veces infiltran en las iglesias para atacar. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso se necesita que los dones del Espíritu Santo, usted y yo los anhelemos y que entendamos el lenguaje espiritual, cómo se manifiestan, que el Espíritu Santo utilice nuestras vidas para beneficio de la obra. Bendito es el Señor. El don de palabra de ciencia tiene dos funciones. Número 1, discernimiento muy profundo en las Sagradas Escrituras. O sea que cuando Dios deposita el don de palabra de ciencia en tu vida y tú estudias, digamos, un versículo, te va a venir una revelación de ese versículo muy profunda. Vas a descubrir los tesoros que tiene ese versículo. Te vas a desenvolver de una manera hermosa, preciosa. Y otros van a decir: pero yo prediqué del mismo tema. Pero es que tú tienes el don de palabra de ciencia. Y por eso tú hablas del mismo tema, pero se profundizó más. Y hay algo especial en ese tema. Lleva algo de parte del Señor. Discierne los versículos profundamente. O sea que este don es hasta para predicar. Te va a ayudar mucho el don de palabra de ciencia. Hasta para revelarte mensajes. Porque la segunda función del don de palabra de ciencia es que tú vas a ver imágenes como en una pantalla. Yo las veo transparentes, como le digo, y alrededor un resplandor de fuego.
Dios a veces me revela mensajes para la iglesia a través del don de palabra de ciencia. Bendito es el Señor Jesucristo. Este don es una bendición tenerlo, porque te revela misterios, te revela tesoros, tanto en la palabra y también para beneficios de algún hermano. Como le conté, del hermano que me mostraba cuál era el demonio que lo estaba atacando. Con el don de palabra de ciencia, tú te darás cuenta qué tipo de enfermedad tiene una persona. El Espíritu Santo te puede mostrar en qué órgano está el daño. Te puede mostrar dónde está la enfermedad, si está en los huesos. Te puede mostrar nombres con imágenes. O sea, ese don es poderoso, tiene cosas. Al diablo no le gusta que se enseñen estas cosas, porque si Dios te lo da y hay algún infiltrado en tu iglesia, oye, le va a dar miedo, porque sabe que a ti te puede revelar el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Recuerdo en cierta ocasión, Dios me daba un mensaje, y este mensaje era que yo veía un fruto en un árbol con el don de palabra de ciencia. Y cuando yo veía aquel fruto, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué significa esto que estoy viendo? Aquel árbol se acercó con un solo fruto, no tenía más de uno. Y cuando veo el fruto estaba podrido. Y me dice el Espíritu Santo, árbol con poco fruto y para rematar podridos. Haz un tema. Gloria al Señor. Porque se da el caso que hay creyentes que están en la iglesia, aparentan frutos, pero frutos malos, podridos. Bendito es el Señor. Nunca se esfuerzan por cambiar y agradar a Jesús, sabiendo que estamos en los tiempos peligrosos finales. Hay que aprovechar bien el tiempo agradando a Jesucristo de Nazaret. No es tiempo de jugar con Dios. Pues el Espíritu Santo me reveló ese tema y fue de mucha bendición. De ahí recuerdo otra ocasión que el Espíritu Santo me revelaba con el don de palabra de ciencia. Yo veía unas manos muy hermosas que estaban formando una vasija, y empezaron a formarla y a darle su forma y a dejarla hermosa. Yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué me estás dando a entender, Espíritu Santo? ¿Qué me estás revelando? Y él me dijo, haz un tema y ponle, deja que el alfarero forme una vasija hermosa. Aleluya. O sea, que de ti haga una vasija hermosa. Aleluya. Y pues no, y digo, ¿de dónde voy a predicar, Señor? Y me dio aquel versículo que dice en Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces tú? ¿O tu obra no tienes manos? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces tú? O sea que Dios lo forma a su manera a uno. Y a veces nosotros decimos a murmurar delante del Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Oye, todo obra para bien. Tal vez no entiendes ahorita lo que está aconteciendo en tu vida, pero Dios te está formando, te está enseñando algo. Gloria al Señor Jesús. Entonces prediqué el tema y fue de mucha bendición. O sea que con el don de palabra de ciencia Dios te puede revelar temas y llevan una unción poderosa, algo especial de parte del Señor. Aleluya, lleva algo de parte de Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. El don de ciencia, como le digo, revela algo oculto a los ojos físicos. Bendito es el Señor. Le voy a poner un ejemplo. Miremos la ciencia terrenal. Mire cómo ha aumentado.
cómo han inventado cosas. Mire el celular. Usted me está viendo a través de la pantalla de su celular y puede estar en otro país. Yo estoy aquí en Honduras y tal vez usted esté en Estados Unidos, México, Venezuela, España, Ecuador, Chile, Nicaragua. Gloria al Señor. Y me está viendo. Mire la tecnología terrenalmente, la ciencia terrenalmente, todo lo que han logrado. Vea usted cómo han inventado la máquina para ver los huesos de las personas con rayos X. Gloria al Señor. Para ver los órganos también. O aquel aparato que sirve para ver a los bebés cuando están en el vientre de las mamás, de las madres. Cómo ellos le dan con un coso en su panza y pueden ver al bebé cómo se mueve a través de la piel. La ciencia terrenal. Ahora bien, la ciencia, el don de palabra de ciencia te revela cosas espirituales y más allá de lo que ven tus ojos. Es sobrenatural, es la ciencia de Dios. Es uno de los lenguajes que Dios utiliza. Bendito es el Señor Jesucristo. Podemos ver, vamos a testificarlo con... miremos a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Bendito es el Señor Jesucristo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Bendito es el Señor Jesucristo. Podemos ver que en esta historia que hemos leído nos habla de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías y él dijo: yo no puedo porque soy un niño. Entonces Dios le muestra, porque él le pregunta y le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué estás viendo? Oiga, el don de palabra de ciencia se manifestaba en el Antiguo Testamento y en los profetas se manifestó bastante. Gloria al Señor. Es uno de los dones que tenía el profeta. Y le dice: ¿qué ves tú? Le dice Jehová a Jeremías. Y él dijo: veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro. No físicamente, sino en lo espiritual. Él miró aquella imagen y le dijo: bien has visto. Y le dio la interpretación el Señor. Esto significa que yo apresuro a poner mi palabra por obra. De ahí le vuelve a mostrar, porque primero le enseña, después le muestra una olla hirviendo y su faz, bendito es el Señor Jesucristo, y su faz hacia el norte. Él la miró como hervía aquella lo que estaba en la olla y su faz hacia el norte. Y le dijo Jehová: del norte vienen los enemigos. Mire, Dios siempre revela cosas, claro, que podamos entender. Bendito es el Señor Jesucristo. Me acuerdo, en cierta ocasión, yo estaba orando por una persona y el Espíritu Santo me mostró, con el don de palabra de ciencia, yo empecé a ver a la persona tomándose un café. Y después de eso yo veía un molino de viento. Y yo
Señor, ¿y qué le tengo que decir? ¿Qué quieres que yo le diga? Porque Dios me estaba mostrando para que yo le diera una palabra. Y en eso, el Espíritu Santo me dio la interpretación y me dijo, he aquí, ella está esperando una respuesta, pero necesita que el Espíritu Santo la guíe, que sea paciente y espere la guianza del Espíritu Santo para que Dios haga lo que va a hacer con ella. Porque el viento, el molino de viento que sopla, me trajo al versículo que dice en Juan 3:8, que así como el viento sopla y no solo se oye su sonido, mas no se sabe de dónde viene, ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, me estaba hablando del Espíritu Santo. Y la taza de café que ella estaba tomando, muchos sabemos que cuando usted llega a un hogar y se toma una tacita con café, o sea, lo invitan a tomar café, usted está platicando y está esperando. Se retiene. Eso lo va a detener. Más si se lo dan bien calientito. Gloria al Señor. Entonces me dio a entender el Espíritu Santo que tuviese paciencia, que sigue esperando, que se dejase guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a actuar a su tiempo. Gloria al Señor Jesús. O sea que el don de palabra de ciencia, Dios siempre los habla de una forma que podamos entender. Aleluya. Recuerdo la historia que está escrita en la palabra del profeta Amós. Amós capítulo 7 versículos 7 y 8. Oiga cómo dice. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Oiga, mire lo que le mostró al profeta Amós. Miró al Señor que estaba en el muro, hecho a plomo, y una plomada de albañil en sus manos. Y Jehová le pregunta y le dice, ¿qué ves, Amós? ¿Qué tú estás viendo? Y le dijo, una plomada. Yo veo una plomada. Lo que usted tiene en las manos es una plomada de albañil. ¿Para qué se utiliza una plomada de albañil? Bueno, yo he trabajado en la albañilería. Una plomada de albañil es para enderezar los banderines y después pegar los bloques para que queden derechitos. O sea que el pueblo de Israel estaba un poco torcido. Y la palabra era que Dios quiere que Israel se enderezase. Ya no lo toleraré más. Quiero que se afirmen y se enderezcan. Oiga bien lo que le mostraba Amós. O sea que Dios muestra, uno de los lenguajes que Dios utiliza son las imágenes. Y el don de palabra de ciencia se manifiesta de esa forma. Bendito es el Señor Jesús. Es como cuando tú sueñas. Eso es dormido. Tu carne está dormida. Es tu espíritu que tiene esa manifestación en tu mente. Acuérdate que la mente y el corazón van ligados con el espíritu del hombre. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nuestro espíritu va ligado también con el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que el espíritu del hombre es lámpara a Jehová. Jehová tiene contacto con el espíritu del hombre. O sea que en los sueños es Jehová que te va a revelar. Gloria al Señor cuando son de Dios los sueños. Y es tu mente, tu espíritu y tu corazón que están teniendo ese contacto. ¿Qué es lo que ves tú cuando estás soñando? Como una película, como una serie.
Bendito es el Señor. Pues con el don de ciencia tú, cuando estés orando, a veces vas a ver como una pantalla y se te van a revelar cosas. Yo recuerdo en una ocasión el Espíritu Santo me mostró de una hermana que yo la veía sentada en una silla. Y aquella silla empezó a coger fuego. Se empezó a quemar desde abajo, desde las patas hasta el asiento. Cuando aquel fuego empezó a subir hacia arriba y llegó hasta el asiento, aquella mujer brincó, saltó de la silla. Y me dice el Espíritu Santo, dile que ya no la quiero ver sentada. Quiero que se levante en fe. Quiero que me busque más. Quiero que me sirva como instrumento de bendición. Quiero utilizarla en mis manos. Oh, gloria al Señor. Areba quita alabanzo Himalaya. Porque los dones son para edificación, para provecho de la iglesia. A veces llevan exhortación, pero también llevan edificación y consolación. Bendito es el Señor Jesús de Nazaret. Hay muchas experiencias con el don de palabra de ciencia, y no las puedo contar todas, pero podemos ver que es una de las formas que Dios habla a su pueblo. Con el don de palabra de ciencia, no ignoremos eso, mis amados hermanos. Bendito es el Señor Jesucristo. Mucha gente a veces tiene este don, pero por causa de escuchar a unos predicadores que en realidad le darán cuentas a Jesucristo, le darán cuentas porque están engañando al pueblo. Ellos tienen rencor en sus corazones y atacan los dones del Espíritu Santo porque ven que en otros se manifiestan y predican con envidia, predican para contender, y lo que están haciendo es afectando a la iglesia. Por eso el diablo agarra ventaja en algunas iglesias, en algunos creyentes. ¿Por qué? Porque están dudando de la manifestación de los dones del Espíritu Santo y cómo operan los dones del Espíritu Santo. Bendito es el Señor Jesucristo. Recuerdo en cierta ocasión que el Espíritu Santo me revelaba, era que, bendito es el Señor, yo veía en una iglesia, me reservo el nombre, me invitaron a predicar. En esta iglesia yo veía, cuando estaba orando, yo vi un fuego donde las mujeres cocinan, o varones también, porque hay varones que saben cocinar. Y en ese fuego, el carbón estaba encima, donde se pone el comal o la parrilla. No estaba por bajo y estaba apagado. Y el Espíritu Santo me dijo, he aquí, muchos de esta iglesia han dejado su primer amor. El fuego no está encendido en sus corazones. Están indiferentes conmigo, no me aman. No se esfuerzan por agradarme. Bendito es el Señor Jesús. Y empecé a predicar aquel mensaje y eso estaba aconteciendo en casi toda la iglesia. Bendito es el Señor. Por eso es que este don es muy bueno y muy importante, porque te va a revelar temas, te va a ayudar a discernir versículos con una profundidad, gloria al Señor, que no a cualquiera, porque muchos predican, sí, y es el Espíritu Santo que a veces los está utilizando, pero hay una gran diferencia cuando un predicador tiene dones del Espíritu Santo y están siendo avivados y él se deja guiar por el Espíritu Santo. Aquellos mensajes llevan una esencia, algo especial. Por eso muchos se preguntan, pero yo prediqué lo mismo y no se sintió lo mismo. Ay, aquel predicó lo mismo y se sintió diferente, algo sucedió. En lo espiritual hubo una explosión. Aleluya. Por lo mismo, porque él lo escuchó en lo secreto, escuchó con la voz de Dios, con los dones, porque a través de los dones habla Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Recuerdo en cierta ocasión
yo estaba de preguntarle al Señor Jesucristo, yo quiero que me hables con voz audible. Y lloraba y clamaba, intercedía. Háblame, háblame Dios. Yo quiero que me hables con voz audible. Háblame más, háblame. Porque sí habla, pero en ciertas ocasiones, no todo el tiempo. Bendito es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y pues, como que más bien más no me hablaba. Pues en cierta ocasión el Espíritu Santo me dijo algo. A mi espíritu, no en voz audible. ¿Sabías que los dones para eso son? Para hablar con las personas. Bendito es el Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que los hace manifestarse esos dones. Y si yo, dice Jehová, si yo hablase audiblemente a las personas, hay personas que se morirían. Si Dios habla, si el Padre Celestial habla, yo estaba inquieto. Padre, háblame tú. Por eso están los dones también. A través de ellos el Espíritu Santo habla. Es ordenado el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y como le digo, no estoy diciendo que no habla audiblemente, sino que es raro y contado. Bendito es el Señor Jesús. Pero la Biblia, ahí te habla todos los días. Gloria a Jesús. Pero los dones te revelan cosas ocultas. No sé si me estás entendiendo. Por eso son importantes, porque la Biblia no te va a revelar lo oculto. Tú lees, estudias, pero hay cosas que con los dones tú te darás cuenta. Acuérdate cuando Ananías y Zafira le fallaron a Dios cuando se robaron el dinero, el diezmo. Y Pedro les dijo, ¿y por qué quisieron engañar al Espíritu Santo? ¿Verdad que eso no fue que Pedro lo leyó en el Antiguo Testamento? Fue con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a través de los dones y Pedro accionó. Y era verdad. Bendito es el Señor Jesús. Entonces es importante este don. Podemos ver en Números capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Dice así. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de fuego. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oiga como dice el 8. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Ahí están, por figuras. Claramente, y no por figuras. ¿Te has fijado que cuando tú tienes un sueño, no lo entiendes? Porque tiene interpretación. Acuérdate de José. Él soñó que el sol, la luna y las estrellas hacían homenaje. ¿Y qué era? Que Dios lo iba a poner en alto. Y que los hermanos iban a necesitar de él. Dios, así fue que le habló a José. No le habló claramente, sino en sueños. Aún cuando te muestra con el don de palabra de ciencia en figuras, no te habla claramente. Tienen interpretación.
Recuerdo en cierta ocasión el Espíritu Santo me mostraba a mí que yo veía una columna muy hermosa y alrededor de aquella columna una serpiente muy grande. Y aquella serpiente se envolvió en la columna y la apretó muy fuerte. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué me quieres dar a entender? Esto es para ti, me dice. El diablo va a querer destruirte. Prepárate, está listo. Gloria al Señor, porque Dios siempre advierte a sus hijos. Acuérdate de Pedro. He aquí Satanás te pidió, Pedrito, para zarandearte como a trigo. Primero le habló. Pedro, te pidieron para zarandearte, viene un ataque, no te confíes. Yo sé que me vas a fallar, pero vas a volver. Dios advierte, bendito es el Señor. Y los dones, por eso se necesitan en nosotros, que estén activos, porque así hasta nos advierte cómo los andan atacando los enemigos, los demonios, el diablo y sus demonios. Gloria al Señor Jesucristo. Para muchas cosas es beneficioso tener los dones. Son para provecho, tanto para mi persona y para ustedes. Bendito es el Señor Jesucristo. Recuerdo otra historia, hay muchas historias, pero voy a contar solo unas cuantas. Recuerdo otra historia que yo estaba orando por una hermana y esta hermana, yo no sabía su historia, qué es lo que le había acontecido. Cuando yo estoy orando por ella, el Espíritu Santo me empezó a mostrar con el don de palabras de ciencia, así como se ha fijado en las películas que muestran al antiguo Egipto. Entonces yo empecé a ver como el antiguo Egipto en una pantalla. Yo no le entendía mucho. Después se quitó y después yo miré un tobogán donde juegan los niños. Y yo miré una niña jugando en ese tobogán. Y solo miré una señora, no miré a un varón. O sea, solo miré dando a entender a la mamá. Entonces, viene el Espíritu Santo y me dice, el diablo la ha atado para que viva perdidamente en pecados deshonrosos. Porque en Egipto había muchos pecados deshonrosos. Y yo la quiero ayudar. O sea, el Señor Jesús la quería ayudar. Quería amarla como la ama un padre, o más que un padre terrenal. Porque tú no tuviste un padre en tu infancia. Y yo quiero ayudarte, le dice el Señor. Quiero mostrarte el amor de un padre. Y Dios no falla, es fiel. Cuando empecé a decirle aquellas palabras que le decía el Espíritu Santo a aquella mujer, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo no le pregunté si era cierto del Padre. Oye, aquello fue maravilloso. Gloria al Señor. Es que Dios utiliza los dones a través de nosotros, los creyentes, para edificación, para ayudar a otros. Bendito es el Señor Jesucristo. Por eso el diablo está metiendo enseñanzas para atacar los dones, porque sabe que no le conviene que la iglesia sea despertada, que en la iglesia se manifiesten los dones, que usted y yo los entendamos con claridad, los dones del Espíritu Santo. Bendito es el Señor Jesús. Al enemigo no le gusta, no quiere que sepamos eso. Ahorita está enojado porque estamos medio explicando el don de ciencia, que todos los dones son bien profundos. Bendito es el Señor Jesús. Pero recuerda esto, hermano. Si tú quieres servirle al Señor, es necesario que los dones se los pidas también al Señor Jesucristo de Nazaret. Eso te va a ayudar mucho. Este don, las funciones de este don, acuérdate,
te va a dar un discernimiento en la escritura a profundidad. Vas a hallar tesoros en los versículos. Y aquella palabra va a llevar algo especial. No es que si tú estás predicando sin revelación, que no es palabra de Dios, no digo eso. Pero ¿qué diferencia hay cuando es revelado por el Espíritu Santo un mensaje? Yo recuerdo una vez que yo tenía muchos mensajes escritos y el Espíritu Santo me habló a través de una hermana y me dijo: he aquí, vas a predicar lo que yo digo, no lo que tú digas. Yo no entendí en esos tiempos. Allá al tiempo entendí que para cada día hay algo especial que Dios quiere decir. O sea, para cada ocasión o para cada día hay algo especial que Dios quiere decir. Y esa palabra llevará algo especial, algo poderoso. Entonces, si Dios te lo reveló con el don de palabra de ciencia o en un sueño, oye, esos mensajes llevan algo. Pueden haber sanidades, milagros en medio del mensaje, restauración a las almas. Las cadenas se rompen, los demonios huyen cuando te escuchan hablar, porque es palabra por el Espíritu Santo a profundidad. Oh, Bashakita Mahanda la Basoki Malaya. Nare Basoreba, Neri Baharabaski Malara Basakita Lava. Por eso el diablo está inventando muchas cosas para que los dones sean apagados, para que la iglesia ya no crea en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Pídeselos al Señor Jesús. Anhela los dones del Espíritu Santo. Pide el don de palabra de sabiduría. Pide el don de palabra de ciencia. Gloria al Señor. Pide el don de profecía. Pide el don de diversos géneros de lengua. Pide el don de interpretar lenguas. Aleluya. Con fe. Y Dios te lo va a dar. Pide. Aleluya. Bendito es el Señor. Y el Espíritu Santo te va a enseñar cómo funcionan los dones de Él. Aleluya. Como le dije al inicio, a través de los dones se comunica el Espíritu Santo con la iglesia del Señor. Este don que hemos tocado, que es el don de palabra de ciencia, es con figuras que Dios muestra y tienen interpretación. Las figuras son un lenguaje de Dios. Bendito es el Señor. Son un lenguaje de Dios las figuras que Dios revela y muestra. No las ignoremos.